capítulo 3. Bien. ¿Por qué aparece o por qué yo presento esta cuestión de la unidad de campo magnético en el sistema internacional y en el sistema métrico legal argentino? Esto tiene que ver porque tiene que ver, y siempre hago hincapié, cuando ustedes sean profesionales y tengan que de alguna manera emitir un informe que tenga connotaciones legales, vamos a suponer que tengan que hablar de definir una unidad, cualquiera sea, en este caso campo magnético, pero cualquier unidad, debemos siempre informar cuando se trata de documentos legales en el sistema métrico legal argentino. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que el informe no sea aceptado por no estar bien informado. Y un abogado que tenga cierta picardía o conocimiento de que a veces nosotros somos medio livianos en hacer los informes técnicos, puede hacer que ese informe no sea tenido en cuenta. O sea que en las cuestiones legales ya advierto a bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros, licenciados que están presentes en este foro, siempre deben informarse en los sistemas legales, en el sistema métrico legal argentino. No olviden esto, porque esto es sumamente importante al momento de peritajes, por ejemplo, o de opiniones que uno puede emitir desde el punto de vista técnico frente a una causa en general. Bien, eso era para aclarar y porque aparece lo del sistema métrico, porque por lo general nuestro sistema métrico tiene y adhiere perfectamente al sistema internacional, excepto en algunas cantidades como esta, por ejemplo, el Weber. Bien, aclarado esto, veamos a ver qué es lo que ocurre. Nos saltamos estamos un poco lento acá, vamos a ver si nos volvemos por atrás. Bien. ¿Qué estamos mostrando acá? La primera ecuación en donde nosotros vamos a definir lo que es el valor de la fuerza que actúa sobre una carga que es una carga en movimiento. Vamos a suponer que esa carga que aparece como tilada o pintada de rojo se encuentra en la dimensión de un campo magnético, lo hace con una determinada velocidad. La fuerza que se sustenta sobre esa carga es igual al producto de la carga por su velocidad, producto vectorial beta. Estamos hablando de tanto que la fuerza es un vector, la velocidad es un vector y el campo magnético es un vector. Por lo tanto, el producto vectorial de los vectores es un tercer vector, cuyo módulo es el producto de los elementos que están ahí participando, pero la dirección es perpendicular al plano que conforma el vector velocidad y el vector campo magnético. Beta, nosotros estamos identificando como campo magnético, su dirección es perpendicular al plano que forma B y beta, y su sentido, el sentido de un tornillo de rosca derecha. Esto lo hemos aprendido en análisis, no sé, análisis vectorial, no sé, en algunas de las materias que ustedes dieron en primer año. Por supuesto que el módulo de esto es el producto de los elementos que están allí por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forman los vectores que están siendo multiplicados. El ángulo existente entre B y beta. De hecho, allí yo puedo hacer algunos análisis que si el vector, perdón, si la velocidad y el campo tienen la misma dirección, obviamente que el ángulo en ese caso es cero, la fuerza es cero. Es decir que lo que estoy viendo acá es que la partícula está ingresando, se está moviendo, esta es la velocidad, en una dirección distinta a la del campo magnético cuyo vector lo representa acá. Las líneas que vemos acá son líneas de fuerza de campo magnético, el concepto de líneas de fuerza sigue siendo exactamente el mismo concepto de líneas de fuerza de un campo vectorial cualquiera, un campo vectorial genérico. Ayer alguien me hacía una consulta, cuál era la diferencia que existía entre el vector que representa la
línea de fuerza y la línea de fuerza. Bueno, una línea de fuerza, hablo en forma genérica porque esto también sirve para el campo gravitacional, para el campo eléctrico, el campo magnético, cualquier tipo de campo vectorial. Una línea de fuerza está constituida por una serie de puntos que representan en definitiva las características que tiene ese campo vectorial. En este caso el campo magnético, o en el caso el campo eléctrico. Ahora bien, si es una línea curva, puede haber un punto que se encuentra en un pico, en un valle, en una parte de la curva cualquiera. ¿Cómo se representa el campo vectorial en ese punto? Con un vector. ¿Qué vector? Lugar, porque también vimos que en una suma de vectores que nosotros habíamos visto allí, ese del campo eléctrico, cuando sumábamos el campo eléctrico resultante de dos cargas en un punto P cualquiera, distinto de la línea de interacción de las dos cargas, vimos también allí que esos eran representados por vectores en el punto, tangente a la trayectoria en ese punto. Bien, acá dice que si la carga se mueve entonces, volviendo al tema, en campos magnéticos y eléctricos, recuerden que una carga tiene asociado ya de por sí un campo eléctrico, y si se mueve un campo magnético, por lo tanto, si en las inmediaciones se encontraran también un campo eléctrico, la ecuación o la fuerza resultante sobre esa carga va a ser la de la interacción eléctrica más la de la interacción magnética. Ahí aparece la ecuación de Lorentz. Es una ecuación poco usada, pero sí da la idea de que la carga, que salió como factor, producto por el campo eléctrico es la fuerza eléctrica, y producto por Q por beta, que son producto vectorial, es la fuerza magnética. Es decir, que la fuerza resultante es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Si no existiera campo eléctrico, obviamente que esa fuerza es nula. Pero se dan en casos, nosotros vamos a estudiar después, sobre todo en aceleradores y demás, movimientos de partículas en campos eléctricos cruzados, vamos a ver cómo interactúa, y ahí la fuerza de Lorentz sí va a aparecer con más evidencia. Bien, vamos a pasar a la otra. Este es un efecto, esto le va a servir mucho a los ingenieros. A través de una placa. Si esa placa se coloca en la inmediación de un campo magnético, se produce el efecto Hall. A ver, es una placa conductora. Se hace pasar una corriente eléctrica. La corriente eléctrica está indicada acá. ¿Qué ocurre cuando esta placa por la cual circula corriente se encuentra en un campo magnético? Acá aparece un campo magnético. Bien, ocurre lo siguiente, se produce una diferencia potencial entre los bordes de la placa, lo cual genera un campo eléctrico interno. Este efecto Hall, es utilizado, por ejemplo, en los medidores de campo magnético. Cuando, a ver, para los ingenieros, alguna vez pueden ir a una industria que utilice trampas magnéticas, industria tealera, yerbatera, etcétera, etcétera. Bueno, si yo quiero medir el campo magnético de esos imanes permanentes, tengo que utilizar un instrumento que sea congruente con el efecto Hall. Es decir, que yo llevo un instrumento, me acerco a un campo magnético como el que veníamos allí, el sensor de mi instrumento, por el sensor pasa una corriente eléctrica y me mide esa diferencia potencial del campo eléctrico generado por esa separación de cargas que vemos en la placa. Bueno, este es un efecto que se estudió, que tiene muchas aplicaciones, y es un efecto que, fíjense que data de 1879. ¿no? Es algo que antiguo, pero que se utiliza totalmente. Bien, tenemos una región donde existe un campo magnético. Ese es un campo magnético vertical. Acá aparece una carga que se está moviendo. Qué lindo se mueve. Bueno,
describí una trayectoria circular. El modelo que estamos usando acá es el siguiente. Primero es un campo magnético uniforme, que significa que tiene la misma intensidad en todos sus puntos, como primera medida. Por eso, esas líneas que allí aparecen están igualmente espaciadas. Entonces, es un campo magnético uniforme. Segundo, que es una limitante de esta experiencia que estamos haciendo acá, la carga ingresa en forma perpendicular con el campo. ¿Qué hace esto? Por entrar en forma perpendicular con el campo, describe una trayectoria en el plano, pero por ser un campo magnético uniforme, esa trayectoria en el plano es una circunferencia. Ahí vemos la dirección del campo magnético se destaca, el vector campo magnético beta, se destaca la fuerza que tiende a arrastrar a la partícula hacia el centro del círculo, de la circunferencia que estamos, forma parte de su trayectoria, y acá aparece la velocidad que naturalmente esa aceleración es b cuadrado sobre r. Yo reemplazo b cuadrado sobre r por la aceleración y tengo ahora que la fuerza a su vez es igual a qb por beta. ¿Por qué qb por beta? Es el producto de b por beta, pero b y beta son perpendiculares entre sí, por lo tanto el módulo, el seno del ángulo comprendido allí es igual a 1, por ser alfa 90 grados, el seno es igual a 1, entonces el módulo es igual a qb por beta. Cuando yo reemplazo qb por beta por esa otra forma de expresar la primera ley de Newton, masa para aceleración, perdón, la segunda ley de Newton, masa para aceleración, tengo esta otra ecuación en donde estoy involucrando entonces velocidad, masa, radio la trayectoria descrita, la carga, la velocidad y beta. Acá, ¿de qué me sirve esto? En principio que yo puedo ya calcular el radio de la trayectoria descrita. Que esto, más que calcular, muchas veces más sencillo, medir. Y la posibilidad que tenemos nosotros de medir me permite a mí llegar a una expresión donde, por ejemplo, podría resolver una relación de la carga y de la masa, porque la velocidad es conocida, el campo magnético también. Por lo general, lo que nos suele conocer es la carga de la partícula y mucho menos su masa. Bueno, acá hay una expresión, ya vamos a volver sobre eso, pero hay una expresión, esto teniendo en cuenta que la velocidad es igual, como se trata de un movimiento circular, yo podría hablar que la velocidad lo puedo poner también en función de su velocidad angular, omega por r. De acá tengo yo que la frecuencia de giro que tiene esta partícula es igual a Q sobre M por beta. Esa Q sobre M aparece destacado allí con se encuentra entre paréntesis, se encuentra destacado. Ya vamos a ver que lo vamos a considerar repetidas veces a lo largo de esta unidad, la relación Q sobre M. ¿Por qué? Porque al ser una relación, esas relaciones pueden tener el mismo valor, pero teniendo en cuenta que pueden ir variando carga y masa. Es decir, que de mantenerse la relación, yo puedo variar infinitas veces el valor de la carga y la masa, siempre y cuando mantenga la relación. Esto es un concepto que nosotros después lo vamos a también utilizar, porque es probable que nosotros podamos conseguir valores de carga y masa sin saber exactamente o haciendo experiencia y después confrontando con valores conocidos de carga y masa y calculando la frecuencia, nosotros podríamos también identificar partículas de ese tipo. Bien, ahí aparece una serie de ecuaciones vectoriales. Por allí esto lo pueden llegar a usar en el coloquio.
no deja de ser relaciones. Ya vimos, y son relaciones de ecuaciones muy conocidas por ustedes. O sea que llegar a esta expresión de multiplicar la velocidad angular por la velocidad lineal no me aporta mucho en este momento, a menos que yo tuviera un problema particular. Ahí aparece la frecuencia angular en forma vectorial. Nada más que eso. Bien. Volvemos a plantear acá otra vez, movimiento de partículas en un campo magnético. En ambos casos estamos viendo campos magnéticos uniformes. ¿Qué es lo que vemos ahí? Los puntos azules son la punta de la flecha. Vamos a representar un vector que tiene una punta y tiene una cola. La punta es un punto y la cola es una cruz. Por lo tanto, cuando yo hablo de un campo magnético como el que se muestra en la figura, nosotros tenemos que imaginarnos que existe un campo vertical a la pantalla de la computadora, la pantalla perpendicular a la pantalla y orientado hacia ustedes. O sea, yo estoy viendo las flechas que están emanando de cada una de las dos representaciones. Es más, si no me agacho, alguna de las flechas puede llegar a colisionar conmigo. Bueno, no está permitido reírse, porque no está permitido utilizar el audio acá. En el primero tenemos la carga positiva, el campo magnético está orientado hacia mí, y vemos que la velocidad, evidentemente es una velocidad que ingresa en forma perpendicular y describe una trayectoria circular. En el caso de al lado, indica que el que ingresó acá es una carga negativa, en el primer caso es una carga positiva, en el segundo caso es una carga negativa. También describe una trayectoria circular. Y que vemos allí la presión de la frecuencia o la velocidad angular en función de la carga y de la masa. Otra vez destacado Q sobre M por el campo magnético. Acá aparecen algunos modelos de movimiento de partículas. Vamos a ver el primero. Esto es un campo magnético uniforme. La partícula, siempre tomamos el caso de una partícula positiva. Campo magnético uniforme orientado hacia cada uno de nosotros, o sea, perpendicular a la pantalla de nuestra computadora. Lo hace en forma perpendicular, por lo tanto la trayectoria es una trayectoria circular. Acá estamos viendo en el segundo caso, también ingresa en forma perpendicular, pero el campo no es uniforme. Aparece un campo más intenso en la parte inferior y menos intenso en la parte superior. Entonces el radio de la parte inferior es un radio más ajustado, es pequeño debido a que es más intenso el campo. El radio de la parte de arriba es un poco mayor debido a que el campo en este caso es menos intenso. Pero también el movimiento se lleva a cabo en el plano, nada más que lo hace de esa manera. ¿Qué vemos acá? Vemos una partícula que ingresa a un campo magnético uniforme, pero lo hace con un determinado ángulo. La trayectoria de la partícula es una trayectoria en espiral, o sea que está ingresando y lo hace en forma de espiral. A ver, siempre y cuando una partícula ingrese con un determinado ángulo, su trayectoria es en espiral. Si el campo es uniforme o no, el radio disminuirá o aumentará. Es decir, que puede ser que la partícula vaya teniendo un paso de hélice cada vez menor si es que el campo magnético cada vez se hace más intenso. O bien, si el campo magnético es menos intenso, la partícula tenga un paso mayor. El paso se refiere a la separación que existe entre pico y pico, valle, que podemos ver allí. Lo que vemos en la fotografía es la de un positrón, cuando todavía se discutía si existían elementos similares al neutrón, pero con carga positiva. Bueno, una de las evidencias fue esta, y es una fotografía histórica, obviamente, que data de cómo, después de una colisión, y hacia dónde se movía la partícula, con la modificación de su radio. Bueno, esto fue
es una experiencia, no sé si creo que fue hasta de forma casual que se consiguió esta foto, pero era de ya poner en evidencia que el campo magnético tenía, perdón, que existían cargas similares a, a la... bueno, acá hay un, se me escapó esto, che, tendría que tener otro. A ver, si me permiten un poquito. Bien. Después volveré para atrás con esa experiencia que está aquí. Una de las formas de aplicar el movimiento de partículas en un campo magnético es precisamente en un ensayo que se llama espectrometría de masa. ¿Qué hacemos allí? Movilizamos partículas dentro de un campo magnético y esas partículas tendrán distintas trayectorias según su relación carga-masa. Lo que vemos acá, y vamos a ir explicando por despacio, es que existe una zona de emisor de muestra. Yo pongo una muestra determinada y pasa por una etapa de ionización, es decir, que se lo bombardea con un cañón de electrones, o existen distintas maneras de ionizar, distintos métodos también, pero lo cierto es que yo de una muestra eléctricamente neutra pasa por una cámara, normalmente se suele nombrar esta cámara de ionización, no es otra cosa que el paso de esta muestra y la colisión con electrones, y la muestra sale ionizada. A ver, que sale ionizada significa de que estas partículas que antes eran eléctricamente neutras ahora tienen carga. Esa es la relación. Y como una carga en movimiento interactúa con un campo magnético, esas cargas en movimiento se encuentran en una relación en donde existe un poderoso imán, vamos a representar como un poderoso imán. Esas cargas ingresan a esa región y son desviadas. Ahora, la desviación que sufren cada una de ellas va a ser según su carga y según su masa. Es decir, que aquellas partículas que sean más pesadas que otras tendrán un radio de desviación distinto a aquellas que son más livianas. O aquellas partículas que tengan más cargas que otras también interactuarán en forma distinta de aquellas que no tienen, ¿no? Que puede ser que haya partículas también que no hayan sido ionizadas, por lo tanto, cuando ingresan a la zona del imán, no interaccionan directamente y pasan de largo. ¿Qué ocurre luego de ser ionizada y modificada en su trayectoria? Colisionan con una pantalla, con un sensor, con un transductor, que ¿qué hace? Mide el radio de la trayectoria descrita. Si yo tengo el radio, conozco el valor del campo magnético de donde fueron sustentados, conozco la velocidad de la partícula, porque eso también en la parte del emisor yo tenía una velocidad. Puedo conocer con qué velocidad está emitiendo, puedo conocer el valor del campo magnético, puedo conocer el radio en que se ha desviado, lo único que no conozco es el valor de la relación U sobre M. Es decir que un espectrómetro de masa, en principio, a mí me permite conocer la relación Q sobre M. Un espectrómetro mide relaciones de carga-masa de iones de un compuesto Ahora, puede ocurrir de que a mí me dé un valor de relación Q sobre M y igualmente no sepa de qué compuesto estoy hablando. Eso suele ser raro, porque normalmente cuando yo analizo una muestra, ya presupongo qué tipo de compuesto la compone, a menos que sea una muestra totalmente desconocida. Pero por lo general uno ya tiene una idea de qué está trabajando, por lo general. Ahora, también es cierto que existen relaciones Q sobre M medidos en distintos laboratorios del mundo y que comparten esa información. Es decir, que si yo desconozco de qué muestra estoy hablando y tengo un valor de una relación Q sobre M calculada, yo esa la puedo comparar con valores de relaciones Q sobre M conocidas y calculadas por distintos laboratorios. Y de allí ya empezar a descartar muestras que serían imposibles que compongan valores o elementos que serían imposibles que compongan nuestra muestra. Entonces,
No es, hoy por hoy, eso ya está, los nuevos espectrómetros y cada vez son más sofisticados, y la verdad que ya te hacen la determinación ya por comparación con esas relaciones que ya están en una base de datos. Bien, esto que estoy viendo acá son algunos espectrómetros de laboratorio. La facultad tiene uno de ellos que, si nosotros pudiéramos, haríamos una visita, por lo menos para que ustedes sepan de que nuestra facultad sí tiene uno de ellos. Son equipos muy caros, no están destinados a la docencia, pero bueno, son equipos que nosotros disponemos. Es decir, que somos pobres, pero llevamos nuestra pobreza dignamente, y cada tanto nos destacamos por tener algunos equipos que son que por allí son casi exclusivos en la provincia. Bien, esta es una forma, yo de esto lo iba a pasar, lo voy a pasar también como las dos placas anteriores, que es un poco el verso de qué es. En realidad, a mí me interesa hoy por hoy hablar del movimiento de la partícula. Y el espectrómetro de masa lo que hace es aprovechar el movimiento de una partícula en un campo magnético, de una partícula cargada en un campo magnético, para identificar esa partícula. Por eso estoy pasando un poco, sí, a ver. Si me dejan hacer un aporte, en el caso de el equipo que está en la facultad, en este momento se encuentra sin combustible, sin nitrógeno para poder funcionar, porque estos son equipos que trabajan con temperaturas críticas, o sea, bajo cero, y también trabajan con mucho vacío, o sea, se necesita hacer un vacío importante, por lo cual, bueno, se logra hacer con gases, con lo cual el tema de los combustibles es una limitante para la aplicación. Y por otro lado, decirles a los bioquímicos y a los farmacéuticos que hoy por hoy se utiliza este tipo de técnica para detectar sobre todo contaminantes en aguas, y también para doping, digamos. O sea, se determinan drogas de abuso en la sangre de los deportistas. Es una técnica muy rápida y es muy precisa, o sea, es exacta también, con lo cual si el resultado es positivo nomás, no hay con qué darle. Así que es una técnica muy difundida. La gente que hace ingeniería también tiene aplicación, bueno, ya lo había dicho en la detección de contaminantes, sobre todo en aguas residuales y demás. En mi caso particular, yo realizo síntesis química y utilizo el espectrómetro de masa para poder determinar estructuralmente el compuesto que obtengo. Así que bueno, eso era un aporte nada más. Bueno, ahí también pasé de largo un par de placas. Esas placas que yo pasé, que pasé de largo, en realidad es un poco explicar cosas que nosotros estamos diciendo también en forma verbal. Entonces, por eso no quería detenerme a explicar cosas que lo podemos decir acá. Vos hablaste de los bioquímicos y farmacéuticos, pero a ver, uno de los ingresos más importantes que tiene por servicio a terceros la facultad de, no sé si bioquímica y farmacia, pero bueno, la de farmacia seguro, de la UBA, es precisamente el control antidoping de los caballos de carrera. Fíjense hasta dónde llegamos nosotros con la detección de doping para que un caballo, y ahí estamos hablando de plata, estamos hablando de apuesta, para que un caballo no, digamos, gane como corresponde, y no usando sustancias prohibidas. En los deportistas también, para mí decir que son altamente positivos y altamente, digamos, con mucha precisión. Por eso es que cuando a un deportista le da un doping y después viene la contra... se le da la posibilidad de que él pueda defenderse y que pueda hacer una contramuestra y demás, pero si le dio positivo, es positivo. Recordarán un caso muy emblemático, el caso Maradona, cuando le dio positivo era positivo, y le dimos vuelta al asunto y quisimos torcer el rumbo a la historia del fútbol mundial. Lo real y concreto de que no solamente que estaba dopado en ese momento, sino que dio muestras después sucesivas de que el doping seguía siendo parte de su forma de vida. Así que cuando es positivo, no hay vuelta que darle. Son métodos altamente precisos y
y acá uno puede discutir, pero pues, marche por eso. Bien, esta es una representación, por supuesto, simplificada de lo que es un espectrómetro de masa. Se encuentra aquí la zona del emisor, después se encuentra la zona de las placas. El emisor en realidad acá ya está unido como si fuera emisor de iones, pero esta zona de la fuente implica también ya no solamente la de emisión, aceleración, sino también la de ionización. De ahí lo que nosotros podríamos ver es que hay una etapa de aceleración que está dado por esas dos placas S1 y S2, con una diferencia de potencial B, que ahí existe un campo eléctrico. Ese campo eléctrico está orientado en la misma dirección en que se mueven las partículas. Y la zona de los imanes que vimos ahí en el esquema es esta zona que está acá, es la zona de desviación. Es decir, que acá la partícula ingresa, describe una trayectoria rectilínea, sale de la fuente de emisión con una trayectoria rectilínea, luego se desvía, y por ser una partícula cargada que ingresa en forma perpendicular con un campo magnético uniforme, su trayectoria es circular. Esa trayectoria termina en un sensor, y con ese sensor lo que se hace es medir el radio de la trayectoria descrita. Tomemos como ejemplo una partícula positiva. En esa zona del acelerador S1 y S2, recuerden ustedes que esta ecuación que está acá era la ecuación de los aceleradores electrostáticos, donde la energía cinética era igual a la energía potencial. Eso cuando hablábamos de relaciones energéticas en el campo eléctrico. Entonces allí decimos que unida la masa por la velocidad al cuadrado es igual a Q por B. De allí sacamos el valor de la velocidad. Y de ahí lo que vemos es reemplazar la velocidad en la ecuación de fuerza masa por aceleración, igual a QV por beta, la aceleración es V cuadrado sobre R. Reemplazamos, hacemos los reemplazos pertinentes y la separación de la relación Q sobre M. Fíjense que la relación Q sobre M, en este caso me queda como una función de la diferencia potencial. Esta diferencia potencial es conocida porque es la zona del acelerador, de la aceleración de partículas. De acá yo voy a tener el valor de la velocidad. La relación de beta y R, beta es el campo magnético donde la partícula estuvo desviándose, y R el radio de la trayectoria descrita. Es decir, conocemos B, conocemos beta y medimos R. ¿Qué es lo que no conocemos? La relación Q sobre M. Pero con ese valor nosotros podemos tener un dato para comparar con datos similares y poder descifrar de qué relación, o estadísticamente, a qué relaciones Q sobre M pertenece la que nosotros acabamos de calcular. Este modelo que estamos presentando acá es el modelo espectrómetro de masa de Dempster, en donde separa partículas que tienen la misma energía, la energía cinética igual a la energía potencial. Ese valor de energía cinética y energía potencial, volvemos otra vez al punto de partida, que es para poder calcular el valor de la velocidad de ingreso de la partícula a la zona del campo magnético. Existe otro modelo que es el de Bainbridge, que es el que estamos viendo ahora acá, en donde separa partículas que tienen la misma fuerza. A ver, ¿qué pasó allí? Existe también otra vez una fuente de iones, una zona de aceleración y una zona de verificación, análisis y cálculo del radio, donde vamos a querer calcular nuevamente el radio de la trayectoria descrita. Eso, ¿cómo hacemos esto? Acá, en este punto, ingresa una partícula con una velocidad B que lo hace en forma perpendicular con el campo y a su vez describe una trayectoria circular. En la zona de los iones, fíjense que hay una fuente y las partículas pasan un ojal o una perforación, 1, 2 y 3. Es decir que estos orificios tienen que estar colimados. Ahí liberé los electrones, estos edificios tienen que estar colimados. Aquellos que, si en algún momento esa partícula se desvía, la partícula no ingresa a la zona del analizador.
a la zona del campo magnético y menos que menos llega al sensor, es decir, que queda por el camino. ¿Qué pasa en esta zona donde se encuentran el cálculo de la velocidad y que pueden determinar la velocidad? La velocidad se define en esta región donde existen dos campos cruzados. Hay un campo eléctrico que se subtiende de dos placas planas y paralelas de una placa positiva a la placa negativa, un campo eléctrico de esta característica. Y además existe un campo magnético perpendicular al campo eléctrico y está orientado hacia afuera, hacia nosotros, se ve la punta de la flecha, que puede ser de la misma naturaleza o no, del mismo valor o no, de este campo magnético que se encuentra acá. Cuando la partícula ingresa a la zona donde existe este campo eléctrico, el campo magnético cruzado, ahí recordamos nosotros la ecuación de Lorentz, esa que dijimos nosotros acá, aparecen ahí aparece esa ecuación donde las dos van a interactuar. Desplazar a la carga hacia la placa azul, la fuerza magnética tiende a desplazar a la carga hacia la placa roja. Cuando la fuerza magnética y la fuerza eléctrica son iguales, esta partícula ingresa y sale sin desviaciones. Por lo tanto, va a pasar el tercer orificio, que es este que está aquí. Esta partícula, vuelvo para atrás, te moví sin querer, esta partícula que llegó a este punto llega con una determinada velocidad que es función de las dos fuerzas que estuvieron actuando. Y lo hace en forma perpendicular con el campo. Veamos acá. Otra vez, la fuerza es igual a masa por aceleración, QV por beta. Siempre este QV por beta, ¿por qué? Porque la partícula ingresa en forma perpendicular. La velocidad es igual a, separamos acá y vemos la velocidad. Pero si a su vez la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética, yo reemplazo ambas fuerzas y veo que la velocidad en este caso solamente es función de la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Una vez que tengo resuelto el tema de la velocidad, puedo calcular la relación Q sobre M. Esta relación Q sobre M es función entonces de, otra vez me voy, es la relación que existe entonces entre función del campo eléctrico, función del campo magnético de la zona del acelerador, función del campo magnético de la zona del analizador y del radio de la trayectoria descrita. Es decir que tenemos dos modelos que en síntesis lo que hacen es poder acceder al valor de la relación Q sobre M en tanto y en cuanto yo pueda calcular el valor del radio de la trayectoria descrita en la desviación que tienen las partículas que están cargadas. Bien, ahora sí. Yo creo que estoy sobre el filo del tiempo, entonces yo voy a parar acá. Ahora entramos a ver aceleradores de partículas, que esto sí es sumamente importante, que nosotros después podamos también hacerlo con más tiempo. Bien. Antes de cortar, me gustaría hacer algunas aclaraciones, si es posible. Bien, ¿cómo no? Bueno, primero que mucha gente se está quejando de que no tiene audio o no tiene video. Pueden ser varias cosas, la mayoría de las cosas son de orden propio, es decir, muchas personas cuando inician una sesión en Jitsi no le habilitan a la cámara ni al audio, con lo cual no reciben ninguna de las dos. Lo que les recomiendo es que en la próxima reunión abran el enlace en una ventana de incógnito, en una nueva ventana, cuestión de que Google les tenga que pedir los permisos nuevamente. Eso en cuanto a por ahí los reclamos de que no hay audio o no hay video. Y por otro lado, también decirles que muchas veces no reciben la imagen por la velocidad de ustedes de internet, ¿está? Entonces, por esa razón, no estarían recibiendo las imágenes. Una cosa más, las reglas, digamos, que pusimos de no silenciar, de no poner claves, son por algo, digamos. Yo necesito tener el micrófono abierto para que el grupo de retransmisión me pueda escuchar y pueda escuchar al profesor. Con lo cual,
el pedido de que no me silencien tenía una razón de ser, digamos. Como cualquiera puede tocar las opciones de configuración, les voy a pedir por favor que no lo hagan y que sean solidarios, porque atrás de este grupo, que es el grupo digamos oficial, que tiene 61 personas, también hay uno de retransmisión que tiene otras 35 y que creo que hoy funcionó a la perfección. Así que todos creo que recibieron audio y que recibieron video y me parece que funcionó, así que vamos a seguir trabajando de esta manera. ¿Alguna pregunta de cualquiera de los dos grupos? Bueno, parece que están todos contentos. La clase pareciera ser que, bueno, le gustó. Este Power lo voy a subir, todavía no lo subí porque habitualmente lo que hago año tras año, voy agregando, quitando temas, sirven los Power anteriores también, simplemente que los voy actualizando, sobre todo porque la vida va transcurriendo, entonces hay cosas que vamos quitando porque ya perdió interés, o perdimos interés en esto, y agregando otras cuestiones que hacen también a que la clase sea un poquito más dinámica. Yo cualquier cosita, la clase que viene, vamos a empezar, estamos hablando del lunes que viene, vamos a empezar con unos 5 o 10 minutitos de consultas que se puedan hacer en forma oral. Es decir, después que ustedes vieron el Power y algunas dudas que tengan, entonces así también podemos escuchar todos. Y bueno, así como cualquier docente puede parar la clase y decir, bueno, entendieron o no entendieron, volvemos a explicar. Yo, la dinámica acá es un poco más compleja, no es tan sencillo como para decir, bueno, paramos y seguimos. Pero sí si somos ordenados, entonces en la clase que viene, en la parte introductoria, dejemos para plantear las dudas, que sean bien concretas y que evitemos largos versos y aquellas que le parecen a ustedes que lo pueden hacer por correo, háganlo. Si busquen la forma de contactarse con nosotros, yo no soy muy ameno a los foros y demás, pero bueno, si se requiere que nos conectemos alguna vez y decir, bueno, a ver, ¿en qué horario nosotros podríamos hacer un horario de consulta? Y bueno, por ahí fijamos un horario de consulta y ya que por ahí el tiempo es lo que nos está sobrando ahora, nos reunimos y charlamos. Hasta tanto no definamos eso, la clase que viene, la primera parte será la de aclarar algunas dudas que ustedes puedan manifestar a través de esta plataforma. Bien, terminamos justo. Acá hay una pregunta, dice Luz Alcaraz, pregunta ¿cuál es la bibliografía más recomendada, profesor? La bibliografía recomendada sigue siendo siempre detrás de los Power, está toda la bibliografía que estamos utilizando. Desde el primer día yo vengo insistiendo que la bibliografía que adopta el Departamento de Física, en particular Física 1 y Física 2, es el Alonso y Fin, tomo 1 y tomo 2. Las ecuaciones están tomadas del Alonso, pero no es el único libro. Estamos hablando también del Feynman, estamos hablando también del Rennie Holiday, tomo 2. En realidad sirve cualquier libro de física, porque estos son conceptos muy generales y no digo básicos, pero son conceptos generales que lo tratan muchísimos autores. Ahora, nosotros tomamos como libro de cabecera el Alonso y Fin. Por lo tanto, las ecuaciones que ven ahí le van a resultar muy familiares a aquellos que están leyendo el Alonso. Otra de las cosas que también, y vuelvo a recalcar, que el Power es una guía, no es un material de estudio, no es porque yo me aprendo la transparencia, me aprendo la placa, voy y recito la placa en el examen. Las clases sirven primero para orientar al alumno, segundo para saber por dónde anda el profesor y qué es lo que dice que va a preguntar o no va a preguntar. De hecho, siempre en mis clases voy advirtiendo cuáles son los temas que seguramente sí o sí, ya sea en forma oral o escrito, se le va a examinar. Y los powers sirven sí como una idea de por dónde andamos transitando. Pero acá el libro es insustituible. Nosotros tenemos que seguir trabajando el libro, y no hablo de apuntes,
porque también en algún momento se nos ocurrió hacer un apuntecito y bueno, repartir entre los alumnos, no. Vayamos a los libros, se escriben mejor. También soy un poco escéptico con respecto a las clases esas por ahí actuadas por los docentes, hacer un video de las clases de... Yo no, porque yo creo que hay demasiados videos en la web, mucho mejores, con mayor nivel, qué sé yo, hecho con mucho profesionalismo, como para que uno pueda hacer un videíto, colgar a la web para que ustedes lo puedan mirar cuando están un poco aburridos, a ver si aprenden algo de física. Así que son recomendaciones. Alonso y Fin, libros, el Power es una guía. No hago videos porque hay videos en el ciberespacio, ahí en la web, que son mucho mejores que lo que nosotros podríamos hacer acá. O sea que no hagamos cosas raras. Y ¿saben qué, chicos? Bueno, señores ya que son ustedes futuros profesionales, es mentira eso, que yo me acuesto con el libro abajo de la almohada y que los conocimientos por la noche se trasladan de las letras a la mente. Yo intenté varias veces hacer eso. En mi época de estudiante yo me acostaba a dormir, ponía el libro abajo y después me levantaba y no recordaba nada. Yo pensé que aprendía así. Después me di cuenta que era la forma más concreta de sentarme frente al libro y ponerme a estudiar. O sea que no hay otra forma de sustituir al acto del aprendizaje que sentarse a estudiar. Vuelvo a insistir, el aprendizaje es un acto individual en donde el docente le puede aclarar algunos conceptos, el libro le va a ayudar a estudiar, pero el acto es individual, sentarse y estudiar. Bien, termino mi charla acá, las recomendaciones del docente antiguo, que siempre las da, y estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta. Pensemos en la clase que viene, un ratito, una consulta. Aquellos que quieran estar apurados, quieran saber antes, bueno, me mandan correo, no sé, buscan la forma de contactarse conmigo. Bueno, y como acto seguido vamos a tratar de patentar esta modalidad de la retransmisión que parece que ha sido todo un éxito. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y nos estamos viendo.